La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 1. El proceso del cambio. Lo verdaderamente importante son los cambios por los que usted atraviesa internamente y en quien se convierte durante el proceso. Robert Kiyosaki. Hace unos cuantos años, mientras trabajaba en un colegio de Cali, Colombia, dictando seminarios de crecimiento personal a estudiantes de primaria y secundaria, se acercó una chica de unos 17 años, diciendo que le había gustado el taller sobre solución a conflictos y que desearía ver a su padre asistiendo a una charla similar. Yo le comenté que en una semana se llevaría a cabo una actividad enfocada exclusivamente a padres de familia y que sería oportuno invitarlo. 3 días después, me topé con la joven y muy conmovida me dijo: hablé con mi padre y lo convidé a asistir, pero me respondió que él ya estaba muy crecidito, como para que le enseñaran sobre la vida y cómo vivirla. A decir verdad, la tristeza reflejada en el rostro del adolescente me conmovió. En primer lugar, porque la joven se sintió frustrada con la contestación de su progenitor, y en segundo lugar, porque con base en su respuesta, ese hombre se consideraba lo que los expertos denominan un producto terminado, es decir, algo que ya está listo, finito y por lo que no se puede hacer absolutamente nada más. Con el paso del tiempo he aprendido que el proceso de madurez de todos inicia desde el momento de nuestro nacimiento y termina el día que dejamos de existir. Que mientras hagamos parte de este planeta, específicamente en días tan convulsionados como los que actualmente vivimos, es crucial ser objetivos y lo suficientemente abiertos para aceptar y abrazar las opciones de transición que se nos brindan a diario. Así, al ocuparnos de nosotros mismos, en cuanto a las modificaciones y ajustes internos que debemos ejecutar como prioridad, podremos convertirnos en agentes activos de cambio, que sobre la base del ejemplo, inspiremos a las futuras generaciones a seguir el verdadero camino de crecimiento y desarrollo del ser humano. Por eso, resulta imprescindible aceptar que solo a través de la humildad tendremos la capacidad de comprender y admitir que la condición actual de la sociedad es el resultado de una cadena de errores individuales que hemos cometido por décadas y que nos han impactado negativamente. Los especialistas aseguran que no podremos obtener resultados diferentes si insistimos en seguir haciendo lo mismo. A través de la vida es una actitud, usted encontrará un espejo en el que, sin importar su origen, su condición socioeconómica y académica, podrá ver la imagen de lo que es y de lo que puede llegar a ser, si toma o no la decisión de pasar por un proceso de cambio de actitud. Pues no cabe la menor duda que una rectificación personal motiva e impulsa una transformación social. Tenga presente que, en muchas ocasiones, los buenos aportes, consejos y soluciones a diversos conflictos, dilemas y disyuntivas, provienen de las fuentes menos esperadas. Si usted cree que ha fracasado muchas veces, que ha lastimado a otros, que tiene heridas profundas aún abiertas, que lo abandonaron, que su infancia estuvo marcada por el dolor, si se siente roto, vacío, solo y sin rumbo, quiero afirmarle, sin temor a equivocarme, que usted posee todo lo necesario para empezar una vez más y luchar por sus sueños. Podrá pensar que ha tocado fondo, pero permítame decirle que, si esa es su realidad, hágala útil y use ese fondo como el impulso que necesita para volver a intentarlo. Nada ocurre por casualidad y usted no es un accidente. Todavía hay un largo camino por recorrer, pero es clave que abra su mente y su corazón para asirse a planes de bien y no de mal, que le brindarán un mejor futuro y una gran esperanza. Creo profundamente que los ambientes producen pensamientos, los pensamientos crean emociones y sentimientos que nos llevan a las acciones. A través de dichas acciones desarrollamos hábitos, creamos patrones de conducta, y finalmente, constituimos nuestro carácter. Es decir, la expresión de nuestra realidad interior, manifestada en intereses particulares, los valores y hasta la visión que tenemos del mundo que nos rodea. Abra su mente a la renovación de su entendimiento. Sacúdase con autoridad y expulse todo pensamiento viejo y anticuado, que lo ha querido mantener cautivo y le ha hecho creer que usted nació para ser una persona limitada. Rendirse no es una opción para los valientes, ya que su naturaleza fue diseñada para superar traumas, vencer obstáculos, reedificar desde las ruinas y por medio de una fe inquebrantable, trasladar los montes a los mares con tal de alcanzar metas y propósitos. Por favor, nunca olvide que la señal de cambio en todos los que han alcanzado el éxito, siempre se ha dado en los peores momentos donde las crisis parecían ahogarlo todo. Quizás ha padecido múltiples fracasos y decepciones que, a lo mejor, han triturado su corazón. Pero hoy, le animo a tomar nuevas fuerzas y a atesorar todas esas experiencias, como parte de una preparación donde ha sido moldeado con un material tan resistente, que nada ni nadie puede detener ni destruir. Bien lo describe Napoleón Hill en su famoso libro Piense y hágase rico. El fracaso es un bromista con un agudo sentido de ironía y de engaño. Le encanta ponernos zancadilla,
cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Usted es un valiente, y los valientes no son pasivos, no se conforman con la realidad de las dificultades presentes, no renuncian a sus sueños, y tampoco se los dejan arrebatar. Siendo imperfectos y a pesar de sus caídas, se proyectan como seres comunes y corrientes, pero influyen, estimulan y motivan positivamente a los demás, sabiendo que el cambio de uno puede inspirar a miles, pero que el cambio de unos puede transformar millones. Los valientes son selectivos a la hora de rodearse de personas, comprenden que pueden relacionarse con todo el mundo, pero en su mundo no intiman con todos, solo con los que suman y multiplican. Creen ciegamente en el trabajo en equipo y saben que la unidad es la catapulta efectiva para volar más alto. Siempre están dispuestos y disponibles a caminar la milla extra cuando se trata de admitir y corregir. Y como si fuera poco, son inmunes a pandemias como la maldad, la avaricia, la jactancia y muchas otras, pues su visión es buscar el bien de los demás en todo lo que hacen. Según el escritor español José Alejandro Gándara, la diferencia entre un esclavo y un ciudadano es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla. Ahora bien, pese a esa importante verdad, la disposición al cambio debe ser coherente con el deseo real de querer ver, aceptar y transformar todo aquello que sabemos que no está bien y que nos incomoda de nosotros mismos. Me refiero a ese conjunto de pensamientos, palabras, acciones y hábitos que, durante años, han hecho parte del disco duro de nuestras creencias y que, sin ser necesariamente correctas, las hemos convertido en esquemas mentales que defendemos a capa y espada. Algo que comúnmente justificamos cuando decimos: yo nací así, genio y figura hasta la sepultura. Loro viejo no aprende a hablar, así soy yo y así moriré, etc. Para nadie es un secreto que el avance de la ciencia y la tecnología en los últimos 2 siglos ha traído adelantos inimaginables que transformaron nuestra forma de apreciar la realidad. Se desarrolló la energía atómica, la masificación de los medios de comunicación se disparó vertiginosamente, se descubrió la estructura del ADN, a través de impresoras 3D se construyen órganos humanos, los videojuegos nos llevan a dimensiones virtuales nunca antes vistas y la inteligencia artificial, entre otros, ocupan un importante lugar en todos los ámbitos donde se mueve el hombre. No obstante, a pesar de la sobresaliente conquista tecnológica, vivimos en una espiral que nos mantiene cautivos en un sistema de esclavitud moderno, que se ha caracterizado por la indiferencia, la animadversión, la envidia, el odio y una rivalidad que, como en cualquier cárcel, el que gana es el más fuerte. De hecho, llama poderosamente la atención que todos aquellos que están privados de la libertad, sufren efectos que comprometen 3 niveles determinantes en una persona: el biológico, el psicológico y el social. Según entendidos en el tema, en el aspecto biológico padecen episodios de claustrofobia, pensando e intentando salir de donde no pueden. Presentan problemas sensoriales que afectan la visión, la audición, el gusto, el olfato y, además, serios trastornos de insomnio. Psicológicamente hablando, pérdida de autoestima, drogodependencia, deterioro de la imagen del mundo exterior debido a la vida de sometimiento, acentuación de la ansiedad, depresión e indefensión aprendida. Es decir, la condición de un ser humano o animal, que ha aprendido a actuar pasivamente, con la percepción subjetiva de no tener la capacidad de hacer nada para modificar su estado. Y en el ámbito social, alejamiento familiar y desarrollo de patrones de comportamiento extremos como mentir, manipular, corromper y causar lástima. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ya que hoy millones de personas presentan idénticos efectos biológica, psicológica y socialmente, debido a un confinamiento mental que les ha hecho creer que el dinero, el utilitarismo y las posiciones sobre una base de apariencias son los puntos esenciales para caminar por este mundo. Literalmente, se han convertido en bodegas gigantes de almacenamiento donde exhiben con gran orgullo todas las posesiones que ellos consideran sus trofeos más preciados. Esto, mientras su ser interior es devorado por la tristeza, la depresión, la ansiedad y muchos otros males que, con ayudas temporales poco eficaces, intentan disipar para huir de una insondable ausencia de paz. Lo bueno es que, en medio de pandemias, muertes, cuarentenas, caos en todos los niveles, y la incertidumbre ante el anuncio de una depresión económica sin precedentes, muchos están reaccionando positivamente y han concluido que es tiempo de dar ese giro que les permita recuperar su calidad de vida como seres humanos. En el mundo de la informática, resetear es un término muy común que los ingenieros sugieren como la mejor opción para solucionar múltiples problemas. Especialmente cuando los ordenadores, dispositivos y sistemas operativos no responden ni trabajan correctamente. Resetear viene de la palabra reset en inglés, que significa reiniciar. O sea, la reposición hacia un estado inicial, una vuelta al principio o a un nuevo comienzo.
Como sinónimos de reiniciar encontramos 3 verbos que amplían aún más el concepto de su definición: reanudar, retomar y reemprender. Todos representan acciones y movimientos concretos que, en términos humanos, requieren de voluntad, iniciativa y disposición para vivir un proceso que nos permita regresar a la senda del propósito que fue diseñada para cada uno de nosotros. Tiempo atrás leí un titular en un periódico en línea que decía: "No todo lo que brilla es coaching". Admito que no leí el artículo, pero me llamó la atención y pensé que tenía mucho sentido, pues hoy por hoy se ofrecen infinidad de discursos, charlas y conferencias motivacionales que se preparan desde un escritorio con base en teoría pura. Eventos que solo tocan emociones y sentimientos, pero que no transforman la mente y el corazón de las personas. Son apenas alocuciones de empoderamiento superficial, cuyo efecto dura muy poco y no tiene ningún tipo de trascendencia, ya que en la mayoría de los casos nos muestran un mundo irreal en el que, supuestamente merecemos lo mejor de lo mejor, rápido, a bajo costo, y caracterizado por la ausencia de dolor y sufrimiento. Evidentemente eso suena como música para nuestros oídos, porque nadie desea pasar por situaciones traumáticas. Al contrario, nuestro instinto natural de conservación casi que nos obliga a escapar de todo aquello que denote padecimiento. Sin embargo, la realidad es otra. Porque la vida duele desde el día de nuestro nacimiento. Precisamente, desde ese punto de partida entramos en un proceso formativo y de desarrollo que lamentablemente viene acompañado de experiencias como abandono, rechazo, abusos, traiciones, enfermedad, la pérdida de un ser querido, necesidades económicas y muchas más. Usted puede utilizar el calificativo que más se acerque a su realidad, que mi intención jamás será minimizar su dolor. Pero, sea lo que sea que hayamos tenido que atravesar o estemos atravesando, usted y yo solo tenemos 2 opciones. 1. Tomamos esas materias como parte de la universidad de la vida y construimos un trampolín que nos impulse a un nivel superior para crecer, madurar, desarrollar carácter, humildad y ser luz para otros. 2. O levantamos un monumento en honor al sufrimiento, nos victimizamos para generar compasión, caminamos por la vida creyendo que el mundo entero nos debe algo, de tal modo que el odio y el resentimiento hagan que nuestro corazón se endurezca, para que vivamos en una cárcel de amargura. Cada ser humano decide qué camino tomar. Pero aquí es determinante entender que ambas opciones, la 1 y la 2, hacen referencia a un proceso que, inevitablemente, todos vamos a enfrentar. Según el diccionario de la Real Academia Española, RAE, un proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos o acciones asociados al ser humano o a la naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas suelen conducir a un objetivo específico. Adicionalmente, es un sustantivo masculino que se refiere a la acción de ir hacia adelante. Proviene del latín praecessas, que significa avance, marcha, progreso. En un mundo superior podría ser diferente, pero aquí, vivir es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. John Brown. Cabe destacar que, cuando decidimos estancarnos en las ruinas de nuestro pasado, tratando de buscar el porqué de todas nuestras heridas y padecimientos, estaremos limitando nuestra existencia a un inútil recorrido en círculo, que terminará haciéndonos creer que no hay esperanza ni posibilidad alguna de contemplar y disfrutar un mejor futuro. Dicen por allí que todo depende del lente que utilizamos para ver las cosas, incluidas aquellas que han marcado nuestras vidas para siempre. Respetando a todos los que sirven en las Fuerzas Armadas, hay una gran diferencia entre un soldado de oficina que siempre está frente a un computador, cumpliendo con labores meramente administrativas, y uno que permanece a campo abierto, que ya tiene varias guerras sobre sus hombros y muestra, con gran orgullo, todas las cicatrices de esas heridas que recibió estando en combate. Este último no siente vergüenza de las marcas y ha atesorado con tenacidad lo que le han dejado cada una de las batallas. Simplemente porque la perspectiva para aprovechar su dolor está firmada sobre la base de una actitud invencible que no conoce los límites. Y todo porque reconoce que la vida es una actitud. Analizando la palabra actitud, encontramos que existen otras como actor, actos, actividad, actuar y activo entre otras, que poseen la misma raíz, act. Cada una de las anteriores hace referencia a un movimiento. Por ello, es lógico considerar que vivimos constantemente en una actuación, siendo los protagonistas principales de esa película llamada vida. Una cinta que solo se vive una vez, que no se puede retroceder ni adelantar, y cuya sumatoria de papeles interpretados determinará cuál será nuestro destino. Una frase de un autor anónimo expone una gran verdad. Si todas las personas fuesen diamantes, los diamantes no tendrían ningún valor. Lo que hace que la gente sea valiosa no es lo que es, sino cómo su luz brilla de manera diferente a la del resto, a pesar de las desdichas del pasado.
Lo curioso es que el proceso de formación de un diamante resulta ser muy largo, complejo y hasta difícil de comprender. Puede darse solo bajo la llamada litosfera, una capa caracterizada por su rigidez, que se ubica entre 150 a 200 kilómetros bajo la superficie de la Tierra, en donde se dan condiciones extremas, temperaturas de entre 900 y 1300 grados y un nivel de presión de casi 500 libras. Todo lo anterior es una perfecta analogía de lo que representa nuestra vida en ciertas ocasiones, un extenso y complicado proceso que muchas veces puede parecer poco o nada justo, cuando sentimos que estamos en lo más profundo de un abismo, soportando el fuego arrasador de una prueba, y bajo una presión descomunal que pareciera que nos roba el aire y la misma existencia. No obstante, debemos recordar que nadie dijo que sería fácil, pero afortunadamente, al llegar a este mundo, gozamos de 3 beneficios fundamentales que, si asimilamos y los usamos efectivamente, nos ayudarán a hacer la diferencia antes, durante y después de las tormentas. 1. Somos únicos. Ningún otro ser humano en toda la faz de la Tierra es igual a nosotros. Fuimos creados siendo originales e irrepetibles. 2. Estamos equipados. Poseemos una fuente inagotable de talentos y herramientas que nos pueden impulsar a niveles, relaciones y recursos jamás imaginados si los explotamos productivamente. Y 3. Somos libres para escoger el camino que deseemos. Con base en el tercer beneficio, se puede deducir que nadie obliga a nadie a ser exitoso o fracasado, a ser íntegro o corrupto, a ser una persona de bien o un criminal. Son nuestras decisiones y actitudes frente a la vida lo que realmente marcan la pauta en este trasegar diario, y las fuerzas principales que definen si triunfamos o fracasamos. No debemos colocar algo tan crucial e importante como nuestra vida en las manos de aquellos que nos hicieron daño, o peor aún, administrarla como si se tratara de un juego de azar que, según Wikipedia, es una casualidad presente teóricamente en diversos fenómenos, que se caracterizan por causas complejas no lineales, que no se pueden predecir. Bien dijo el filósofo griego Aristóteles, la elección, no la casualidad, determinan nuestro destino. Aunque no podemos negar que existen golpes circunstanciales de suerte, la vida es un proceso que, como la construcción de un edificio, requiere de un plano, de la determinación, el esfuerzo, la disciplina y la excelencia, para lograr dicho objetivo. Intentar eludir el proceso es como sentarse a esperar a que algún día llueva hacia arriba. Por favor, nunca olvide que cuando la visión que tenemos de la vida es pétrea, la infelicidad será la constante siempre y en todo momento. Por tal razón, es importante habituarnos a actitudes más flexibles cuando la desventura toque a la puerta. Recuerde que todas las experiencias, buenas y difíciles, hacen parte de ese conjunto de elementos que conforman el proceso de crecimiento que nos hará mejores seres humanos, siempre y cuando apliquemos los ajustes y los cambios que las temporadas exigen. Si le parece complicado y se pregunta, ¿cómo puedo lograrlo? Déjeme decirle que, con base en la actitud que asumimos día a día, sea negativa o positiva, en ambos casos, los resultados de nuestra escogencia saltarán a la vista y revelarán de manera tangible el tipo de persona en la que nos vamos a convertir. Si empezamos por una actitud negativa, es imperativo comprender que es considerada una enfermedad peligrosa. Incluye disposiciones nocivas y contagiosas que afectan a quien las practica, sus ambientes y a las personas que lo rodean. Un individuo con una actitud negativa puede ser fácilmente identificado por presentar parte de la siguiente patología. Siempre se están quejando. Por lo general, son personas derrotistas que para cada solución tienen un problema. No son agradecidas, no poseen la capacidad de autoanálisis y caminan por la senda de la vida con el dedo acusador, señalando a otros por lo que salió mal. Viven del qué dirán. Buscan por todos los medios aceptación, como su estabilidad emocional depende de la opinión de los demás. Viven en una carrera interminable en función de otros, pero a millas de distancia de la verdadera felicidad. Se enfocan al extremo en sus debilidades. Carecen de amor propio, por lo que, literalmente, se laceran cuestionando sus imperfecciones y flaquezas. Se insultan y se azotan de tal forma que opacan toda virtud y fortaleza que puedan poseer. El presente lo ven como algo irreal. Prefieren huir de la realidad para evitar un encuentro cara a cara con su ser interior. Generalmente son personas que alimentan expectativas fantasiosas y constantemente hablan de los errores del pasado. Todo lo toman personal, debido a sus graves problemas de autoestima e inseguridad. Comentarios, chistes, opiniones, aportes y aún críticas constructivas las reciben como si todo el mundo estuviera en su contra y siempre responden generando conflictos. El rencor y la falta de perdón son sus grandes amigos. Llevan una cuenta precisa y detallada de lo que tuvieron que enfrentar en el pasado, y se niegan a perdonar porque creen que es algo injusto para ellos e inmerecido para sus ofensores. En contraste, una actitud positiva es la que adoptamos para enfrentar cada desafío, buscando cómo sacarle el mayor beneficio para nuestra vida.
Una actitud positiva conduce al crecimiento, a la edificación interior, la mente se expande inexorablemente, comienza el progreso en todos los sentidos, manifestando naturalmente las siguientes señales. Equilibrados emocionalmente. Son personas con un alto concepto de sí mismas, por lo que, a pesar de los tropiezos, los obstáculos y la dureza del camino, nunca se rinden y mantienen un enfoque que domina equilibradamente sus emociones y sentimientos. Saludables en todos los sentidos. Según expertos, una actitud positiva tiene la capacidad de estimular el sistema inmunológico y combatir diferentes males. Algunos estudios han demostrado que existe un lazo muy estrecho entre los pensamientos positivos y una vida saludable. De hecho, se dice que las personas con actitudes positivas pueden mantener baja la presión arterial, tienden a sufrir menos enfermedades cardiovasculares y, tanto el nivel de azúcar como el control de su peso, dejan de ser una preocupación. Disfrutan de su identidad. Como saben quiénes son y hacia dónde van, poco o nada les interesa la opinión de los demás. Comprenden que han sido llamados a cumplir un propósito de vida y no permiten que los asesinos de sueños los desvíen de su visión y enfoque. Saben que todo ayuda bien. Son equilibrados a la hora de enfrentar una crisis. Entienden que los años enseñan muchas cosas que los días desconocen. Por lo tanto, jamás se dan por vencidos, siempre buscan una enseñanza que les permita crecer y, cuando deben cambiar o depurar algo que los retiene, se ajustan, analizan las alternativas y no se resisten a la transformación individual. No son falsos positivos. El realismo los hace conscientes de cualquier problemática que les pueda rodear. Pero en vez de sucumbir ante el suceso, redireccionan sus ideas y convicciones hacia la búsqueda de soluciones. Aman el hoy, el aquí y el ahora. Viven convencidos de que el presente es un regalo y una oportunidad que, si la aprovechan eficientemente, los impulsará a la conquista de sueños y objetivos. Siempre están dispuestos a pagar el precio. Este tipo de persona reconoce que en la vida nada es gratis, por lo que se programan para perseverar en sus labores diarias, de manera disciplinada y a base de sacrificio. No aceptan un no como respuesta, nunca se rinden y comprenden que el esfuerzo de hoy representa la gloria de mañana. Queda demostrado que los frutos de las actitudes negativas o positivas son inmensos e incalculables. Se cuenta que una vez, en Inglaterra, había una pareja de esposos que regularmente visitaba tiendas de antigüedades en el centro de Londres. Durante uno de sus recorridos, ingresaron a un local donde encontraron una hermosa tacita. La señora exclamó que nunca había visto nada tan fino. En ese momento la taza comenzó a hablar. Señora, usted no entiende, yo no he sido siempre lo que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo era solo un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó en sus manos, me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me angustié y le grité, ya déjame en paz. Pero él me sonrió y me dijo, aguanta un poco más, aunque ahora no lo entiendas, el proceso es necesario. Después me puso en un horno. Nunca antes sentí tanto calor. Me pregunté, ¿por qué mi creador querría quemarme? Así que desesperadamente toqué la puerta del horno, y solo pude leer sus labios diciéndome, aguanta un poco más, aunque ahora no lo entiendas, el proceso es necesario. Luego me colocó en una repisa para que me enfriara, pero minutos más tarde, me estaba lijando y pintando. El olor era horrible, sentía que me ahogaba por lo que le gritaba, ya basta, no más. Pero mi creador solo respondía, aguanta un poco más, aunque ahora no lo entiendas, el proceso es necesario. Cuando dejó de pintarme me introdujo en un horno mucho más caliente que el primero. Fue entonces cuando, pensando que ese era mi final, le rogué y le imploré que me sacara. Pero mi creador solo me miraba e insistía con la misma respuesta de siempre, aguanta un poco más, aunque ahora no lo entiendas, el proceso es necesario. Una hora después de haber salido del segundo horno, me dio un espejo y me dijo, mírate, esta eres tú. Yo no podía creerlo, lo que veía era realmente hermoso. En ese instante, y con mucha ternura, mi creador me dijo, yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te habrías secado. Comprendo que te causó mucho dolor y que los gases de la pintura te quitaban la respiración, pero de no haberte pintado, tu vida no tendría color. Y si no te hubiera puesto en el segundo horno, no tendrías la firmeza y la belleza inconfundible que muestras hoy. Amigo, la vida no es un cuento de hadas lleno de personajes ilusorios, ni una película de ciencia ficción con la que nos podemos distraer y evadir la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de mejorar. No se trata de vivir una falacia, procurando alcanzar una perfección quimérica. Esto es de caer, levantarse y aprender. No importa cuántas veces suceda,
ya que lo realmente significativo es la actitud que tomamos a la hora de hacerle frente a los desiertos del día a día. Recuerde que entre más tardemos en levantarnos, más tardaremos en recuperar. Le invito a ponerse en pie, a levantar su cabeza nuevamente y a seguir la carrera con firmeza y perseverancia. Usted puede y es capaz. No se menosprecie ni se quite el valor que, desde antes de la fundación del mundo, le fue concedido. Usted es una joya preciosa que quizás está pasando por un proceso de purificación para que, dentro de poco, brille con mayor intensidad. No se rinda. Soporte con la mejor actitud y le aseguro que muy pronto verá cosas que sus ojos nunca vieron, que sus oídos no escucharon, y que tampoco habían estado en su corazón. Cuando observamos en las vitrinas de una joyería todas esas piezas de oro que nos cautivan con su belleza y esplendor, la mayoría de veces ignoramos que previo a su llegada a esos mostradores, tuvieron que pasar por un tratamiento intenso de refinación. Es decir, la combinación de procesos técnicos cuyo objetivo es separar todas las impurezas del material que contenga oro. Existen 3 tipos de refinamiento usados para depurar los residuos de otros metales que son el químico, el electroquímico y el proceso Miller. Químico, se utiliza tanto para minerales como para cualquier otro desecho que contenga oro. Aquí se busca separar el hierro del oro con un imán y, si esta técnica no funciona, regularmente se usa ácido sulfúrico. Luego de ese paso inicial, es muy probable que aún queden partículas de cobre, zinc o plata, por lo que, en una segunda fase, se deberá utilizar ácido clorhídrico nítrico para separarlos y así el oro puro estará listo. Refinamiento electroquímico. Es usado para adquirir oro refinado de 900% de pureza o más. Este método incluye el uso de una solución con ácido clorhídrico, cloruro de oro y electricidad, para purificar el metal. Proceso Miller. Inventado por el profesor Francis Boyer Miller, es empleado para refinar oro en una escala industrial y es capaz de llevarlo a un nivel de pureza de 999,9 milésimas, es decir, 23.9976 quilates. La técnica incluye el paso del gas cloro a través del oro fundido sin refinar, haciendo que metales como el platino y el paladio se vuelvan sólidos y floten en la parte superior. Este procedimiento requiere condiciones especiales ya que el cloro es altamente tóxico. Cuando el metal precioso ya ha sido refinado, debe cumplir con una sola característica, ser considerado oro puro. Un indicativo que nos revela su nivel de limpieza y su gran valor. Y eso es precisamente lo que generan cada uno de los procesos que enfrentamos en la vida, depuran nuestra esencia de todas esas impurezas que se mezclan cuando nos lastiman, nos abandonan, nos rechazan, o cuando atravesamos por un fracaso, una pérdida o una decepción. Lo maravilloso de todo es que al final, así como el oro que ha pasado por el fuego, será imposible que no aumente nuestro valor y nuestra cotización en el mercado, como seres humanos humildes, especiales y maduros. Donde quiera que estemos, seremos usados para dejar una marca de empoderamiento que otros necesitan, por medio de nuestro testimonio de refinamiento y purificación. Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca frente a un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. En ese momento, no sirve de nada fingir que no pasa nada, ni disculparnos diciendo que aún no estamos preparados. El desafío no espera, la vida no mira hacia atrás. Paulo Coelho.